Les decía el viernes pasado que estas fiestas que nos congregan es como una mini Pascua, no solo porque todos tenemos un poco más de descanso, pero es un descanso reflexivo y también nos trae este recuerdo de la Pascua, de la muerte y la resurrección del Señor. Y aquí vemos los efectos de la Pascua del Señor, porque nadie puede salvarse sino por Cristo Jesús. Y hoy, así como ayer veíamos el cielo, hoy la Iglesia nos invita a ver el purgatorio, es decir, a todas aquellas almas que ya pasaron de este mundo al otro, y que nosotros en este peregrinar de la fe no sabemos dónde se encuentran. Por eso es el requerimiento de la oración por los fieles difuntos, unidos, congregados en torno al altar del Señor. Celebrar la Eucaristía en torno a Jesucristo, aquel que ha triunfado sobre la muerte, es un indicativo preciosísimo porque nos intima a nosotros a creer en el triunfo de nuestro Señor. Él es el primogénito de entre los muertos que se ha levantado triunfante después de haber rescatado a aquellos que estaban en el seno de Abraham, es decir, los justos que habían esperado esa venida del Señor, y entonces una vez resucitado, después se los llevará a todos ellos hacia la gloria del cielo. Festejamos de alguna manera el triunfo excelso de Cristo sobre la condición del hombre, sobre su condición efímera. Nosotros todos, por ser criaturas, somos imperfectos y nuestra naturaleza tiende a ser perentoria y por ende tenemos que reflexionar sobre ello. Así como se nace, se muere también. No hay nadie que pueda escapar de la muerte, no sabemos ni el momento ni la hora. Pero fíjense que es muy importante recordar que si la muerte es aparentemente un mal, Dios no había pensado la muerte para el hombre. Sabemos que la muerte es salario del pecado, para decirlo con San Pablo. La muerte tiene origen en el pecado original. Recordarán ustedes que en el árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios había puesto justamente este mandato de obediencia, de no comer, porque si lo comían, ciertamente la condena era. Es el efecto de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, era justamente la muerte. Las consecuencias del pecado, entonces, es esta, la muerte. Desde el pecado original hasta el día de hoy seguirá siendo compañera del hombre la muerte, una compañera de viaje de nuestro caminar, hasta que estemos definitivamente donde nos ha llamado el Señor. Los justos, decíamos en el libro de la sabiduría, no deben temer porque están en las manos de Dios. Entonces, es importante rezar por aquellos que han partido y es importante que nosotros también nos preparemos a bien morir. A lo largo de nuestro caminar, nuestra tarea es huir del pecado para que la muerte no nos sorprenda y entonces podamos ser lo más dignos del Señor en ese momento. ¿Cómo quieres morir? Así debes vivir. Si quieres morir bien, pues debes
vivir bien conforme a la fe de nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo los mandamientos, recibiendo sus sacramentos. El antídoto contra la muerte es la Eucaristía. Quien comulga a Cristo resucitado permanentemente y lo comulga bien, está gestando en su propio ser la virtualidad ya de la resurrección futura. Es el antídoto contra la muerte. Comulgamos la resurrección, comulgamos el cuerpo de Cristo resucitado. Y al incorporarlo en nuestro ser, entonces vamos paso a paso caminando hacia la futura resurrección de nuestro propio cuerpo. Para decirlo concretamente con el profeta Job, aquel que había sufrido tanto, en su capítulo 19, dice él que creía en aquel Redentor y que con su propia carne, sus propios ojos, vería a Dios revestido de nuevo con su propio cuerpo y su piel. Vería a Dios. Profeta Job. Con nuestro propio cuerpo veremos y contemplaremos a Dios. Y esperamos entonces desde ya también el triunfo definitivo de nuestro cuerpo. Pero quisiera al menos decir algunas palabras sobre este aspecto. ¿Dónde comenzó el mal? El mal comenzó en la libertad del ángel. Cuando el ángel rebelde se rebela contra Dios y quiere plantearse su grandeza según sus propias ideas, desobedece a Dios. Y como sabemos que el ángel pues no tiene cuerpo, al caer todo el mundo angélico prevaricador, desobediente, al caer se encuentran en esa situación tremenda, después de su desobediencia, de su condena justa, que es el infierno. Mas ellos probablemente quisieran, si tuvieran tanto no el dolor de contrición, sino tanta rabia contra Dios, contra la vida, porque en su desobediencia cayeron, pero se rebelan después contra el juicio de Dios, que al no poderse asesinar a sí mismos, porque su naturaleza es incorpórea, entonces se quieren vengar de alguna manera de todo aquel que pueda tener una posibilidad de morir. Por eso nuestro Señor en el capítulo 8, hablando con los fariseos que no querían aceptarlo a Él como la verdad, refieren lo siguiente, es decir, Jesús le refiere lo siguiente a ellos, que el padre de ellos era el diablo, porque lo querían matar a Él, porque no aceptaban su verdad, porque el diablo siempre fue homicida desde el principio. Me llama la atención esa frase. El diablo es homicida desde el principio. En su rebeldía, mascullando su rabia, no puede ir contra Dios, porque a Dios no lo puede tocar. Entonces, tampoco puede ir contra sí mismo y su condición, desea matar al hombre. Cuando el hombre está en el paraíso, con Adán y Eva allí, ¿no?, representados, el hombre, el primer hombre, la primera mujer, mascullando su rabia, va a engañar a la mujer, primero a la mujer, después al varón, y entonces al comer el fruto prohibido viene inmediatamente la muerte, compañera de viaje del hombre. Piensen ustedes entonces,
el ángel se revela y pierde, mata su condición divina. Mata su condición divina, pero no puede matar su condición natural. El hombre, cuando peca, mata también su condición divina en el alma. Mas no le es lícito matarse a sí mismo en el cuerpo. Pero el homicida estaba por detrás. Y por eso la rebeldía del hombre, que lleva la consecuencia evidentemente de la muerte, lo tenemos expresado de manera, diríamos así, taxativa, expresa, en la muerte de Caín a su hermano Abel. El hombre comienza a ser homicida del hombre. Sabemos que el hombre tiene una condición espiritual y una condición material. El hombre en esta vida, pues es frágil en su condición material. El hombre puede perder la vida eterna cuando vive en pecado mortal, porque el pecado mortal, ¿qué es la cosa que hace? Mata la condición divina en el alma. Por eso el Señor en alguna ocasión decía que no debemos temer a aquellos que pueden matar el cuerpo, sino que tenemos que tener cuidado con aquellos que pueden matar el alma, es decir, la vida de Dios en el alma, porque el alma es inmortal, el alma no se puede matar, pero sí se le puede matar su condición sobrenatural, es decir, la vida de Dios en el alma. Pues eso sí debemos temer, no a los que matan el cuerpo. Entonces, en su desobediencia, el hombre quedó en esta condición, mató la vida de Dios en el alma y quedó frágil para todo lo que es su vida corpórea. Y tiende en sus descuidos a ser homicida. Por eso que hoy nos señala la segunda lectura que hemos escuchado, que quien no ama es homicida de su hermano. Tenemos entonces algo muy maravilloso para descubrir. El Verbo se hace carne, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Verbo se va a hacer carne también en una criatura que va a estar exenta del pecado original y que va a ser obedientísima al plan de Dios. Para poder restituir la condición nueva al hombre fue necesaria una criatura obediente, así como Eva fue desobediente, la criatura obediente que restaura el plan de Dios de nuevo es María. Y hace posible que el Verbo venga a asumir nuestra condición de fragilidad, pasando por una muerte, rescatando a la humanidad en su condición de vida terrena, pero nos ha dejado una gran enseñanza esto. Ser obedientes a Dios hasta la muerte es lo que nos prepara el camino de la resurrección eterna. ¿De dónde vino el mal? ¿De dónde vino la muerte? La muerte es consecuencia. La muerte es un efecto de algo. La muerte es causada por la desobediencia en el ángel y en el hombre. Pues ahora el camino de retorno es a través de la obediencia al plan de Dios, de una obediencia total a lo que el Señor nos invita
para que podamos vivir, muriendo en esta vida místicamente a todo lo que es el pecado y los desórdenes, en la obediencia plena al misterio de Dios, viviendo en gracia de Dios, entonces somos capacitados para triunfar sobre la muerte. La muerte de los impíos debe ser tremenda, pienso yo, en la muerte de Voltaire, en aquellos que no creían en Dios. Dice que Voltaire, después de haber perseguido tanto a la iglesia, murió dando saltos y echando espumarajos de su boca, probablemente estaría poseso. La muerte de los justos es un dormir en el Señor. ¿Cómo se refiere Cristo sobre Lázaro? Lázaro duerme. Pero si duerme va a despertar, dicen los discípulos. ¿Para qué vamos a ir? Ahí te quieren matar. No, Lázaro ha muerto. Y es justamente para la gloria de Dios lo que Jesús permite que Lázaro muera, para que entiendan el misterio de la resurrección, lo que iba a suceder después en él y lo que va a suceder en nosotros. Como chispas en un cañaveral nos levantaremos al sonar de las trompetas, al final. Si la muerte es una consecuencia del pecado, el salario del pecado es la muerte, quiere decir entonces que el Señor va a empezar a poner orden primero en las causas, después en los efectos. Primero en las causas. Primera causa de rebeldía fue la del ángel caído, que trajo tanto mal para sí, para la humanidad. Pues la primera causa a vencerse, el primer enemigo a vencerse y ponerlo bajo los pies de Jesús será el demonio, porque es la causa más grave. El segundo enemigo será la rebeldía del hombre, por tanto la purificación de la humanidad también es necesaria. A lo largo de toda esta vida, la humanidad está en prueba y eso lo sabemos. Es un tiempo de prueba y un tiempo de vigilancia para nosotros. Están todas las parábolas de la vigilancia, como las vírgenes prudentes. Es un tiempo de prueba y de vigilancia de parte nuestra. Y el justo que vive en la fe y vive de la fe en Dios debe creer no en su triunfo personal, sino en la acción del poderoso Cristo muerto y resucitado en él. Es eso lo que hay que creer. No son solo nuestros actos, aunque también nuestros actos nos ayudan a estar algún día, porque todo acto meritorio merece premio. Claro, nuestros actos tienen que estar. Pero es el triunfo del Señor el que se verifica cuando un alma del purgatorio es levantada, cuando un justo muere y va al cielo. Es el triunfo del Señor el que exaltamos. El último enemigo a vencerse será la muerte, así dice hermosamente la Escritura también. 1 Corintios 15, 25, porque debe él reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Quiere decir que si es el último, hay porque otros están primero, por delante. ¿Cuáles son los primeros enemigos de Cristo? Los demonios. Evidentemente nuestras rebeldías, el mundo malo también será vencido. Y el último enemigo al final de los tiempos, donde se va a desinflar todo efecto de la muerte, ¿no? Será la resurrección al final de los tiempos y ya. Pues entonces ahí tenemos
cómo se realiza el plan escatológico también de Dios sobre este misterio de la muerte, sobre el pasado, en la rebeldía no solo adámica, que hizo compañera continuamente al hombre de esta muerte que no podemos zafarnos, y la rebeldía anterior a la del hombre, que fue la de los ángeles. Allí tiene el origen. Satanás era homicida desde el principio y quiso destruir al hombre para vengarse de Dios. No puede tocarlo a Dios, pues vamos a matar al ícono de Dios. Es el primer iconoclasta, el primer destructor de las imágenes. Es el primero que quiso destruir al hombre, dejándolo en su condición de no semejante a Dios, camino a la muerte. Pero el hombre colaboró. Pues entonces nuestra tarea es hacerle paso a nosotros, en nosotros, la salvación, el triunfo de Jesús. Decíamos, nosotros mismos ahora podemos preparar una buena muerte. Traigo acá un resumen, y ya con esto termino, de muchos santos. Se entiende que acá en una breve frase no está compendiada toda su vida meritoria, pero en los santos vemos brillar algo notabilísimo en el momento de sus muertes. Porque allí triunfa el Señor. Para San Pablo, ¿qué es la muerte? Una ganancia, lo dice él mismo. Para San Pedro, un abrazarse a la cruz, considerándose indigno de morir igual que su Señor. Para San Juan, encontrarse con el mundo y reposar en él, encontrarse con el amado y reposar en él definitivamente. Para San Andrés, saludar la cruz y hacer de cuenta que muere con su maestro. Para San Esteban, el lapidado, entregar su espíritu, porque esas fueron sus últimas frases, al igual que Cristo. Para San Ignacio de Antioquía, ser digno de Cristo para que el sol trasponga. Para San Policarpo, viejito de 86 años, discípulo de San Juan, la mejor liturgia, holocausto con su amado, fue quemado vivo. Para San Lorenzo, quemado en la parrilla, como saben, ofrendar con valentía su propio holocausto, reírse un poco de esa situación. Para Santa Inés, el corderito inocente, la conformidad virginal con el amado. Para Santa Magdalena, la que lloraba sus pecados, el abrazarse definitivamente a la humanidad de Jesús. Para San Bartolomé, despellejarse para revestirse de Dios. Para San Francisco Javier, el apóstol jesuita de las Indias, incendiarse más apostólicamente. Para Santa Teresita de Lisieux, la del caminito de la infancia, comenzar su gran tarea de seguir amando. Para Santa Teresa la Grande de Ávila, que muero porque no muero, pero muerta ya lo tiene todo porque solo Dios basta. Para San Agustín, un encuentro con la luz divina. Para Ignacio de Loyola, santo de los ejercicios, saber definitivamente el tema de la gran consolación.
Para Santo Tomás de Aquino, anonadarse en la sabiduría divina. Para San Efrén, el diácono cantor de María, cantar himnos de alabanzas eternos. Para San Felipe Neri, aquel de los oratorios en Roma, alegrarse en el incendio de amor. Se le quebraron las costillas con todo ese amor inmenso que tenía y se le ensanchó el corazón. Para San Estanislao de Kostka, un ascender junto a la Virgen María. Para Santa Faustina, comprender por fin la grandeza de la misericordia. Para el Beato Angélico, el gran pintor de los misterios de Dios, pintor sagrado, un tirar los pinceles y encontrarse con el más hermoso de los hijos de los hombres. Haber sido también, probablemente podría ser, ver la imagen perfecta. Para San Maximiliano Kolbe, en Auschwitz, que se cambia con aquel que sabían ustedes que él cambió su vida por un judío. El último dormir, como el Señor, en paz. Para San Juan de la Cruz, entre salmos, entregar el espíritu al todo. Para San Cupertino, el santo de los estudiantes que volaba por los pinos, terminar de volar al cielo. Para San Juan Bosco, el santo de la juventud, recomendar a los niños y mañana, ir a jugar de nuevo con ellos eternamente. Para San Juan Eudes, ir al encuentro del Padre que lo premia porque hace su santísima voluntad. Para Santa Juliana Falconieri, hacerse altar para la hostia que no puede recibir. La consumió de una manera distinta porque ya no la podía recibir en la boca. Para San Luis Gonzaga, encontrarse con el corazón de Cristo por el camino de la pureza. Para Santa Margarita María, la del Sagrado Corazón, confiar inmensamente toda su vida al corazón de Jesús. Para Santa María Goretti, la mártir de la pureza, la ocasión para el perdón de su asesino y conquistarlo para siempre. Para San Mateo, un sueño en el que sube a Cristo hombre y Dios. Para Santa Mónica, dejarse secar las lágrimas por su hijo Agustín. Para San Luis, rey de Francia, ir contento a la casa del Señor para ser definitivamente coronado. Para San Francisco de Asís, un abrazo con la hermana muerte. Para el Santo Padre Pío, que está presente en esta casa, ascensión por la última misa. Para Santo Tomás Moro, dar la vida por amor a la Iglesia en una fidelidad total. Para San Juan Pablo II, el último grito mudo en la ventana a un mundo que quiere ser sordo. O podría ser la última bendición de un Papa, Padre de la humanidad. Y para Santa Teresa de Calcuta, seguir sirviendo a los pobres incansablemente. Que el Señor nos conceda la muerte de un justo.